Gloria al Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Gloria a Dios por la bondad de Él para con nuestras vidas. Un día más y volvemos a tener la gracia y la misericordia del Señor para con nosotros. Gloria al Señor. Estamos muy, pero muy felices, muy contentos de poder llegar a un día más que el Señor nos permite. Recuerde, Él es el creador de todo y de todos, porque Él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Él es digno de suprema alabanza en todo momento, hermanos, sea cual sea la circunstancia que vivimos, Dios sigue siendo Dios. Amén. Gloria al Señor. Sin Él nada somos, sin Él nada podemos hacer. Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, a quien hemos rendido nuestras vidas, Él es nuestro dueño. Nosotros le pertenecemos a Él. Hay un sentido de autoridad y hay un sentido de propiedad de parte del Señor para con nosotros. Es decir, al nosotros ser dependientes de Él, el Señor se encarga de todo. Él nos cuida, Él nos protege, Él nos provee. El Señor nos defiende cuando el enemigo viene a querer hacer algo en nuestra contra. Así es que yo le animo a que usted todos los días, en todo momento, ante cualquier circunstancia, ante cualquier adversidad, rinda su vida al Señor. Gloria a Dios. Hemos llevado ya 3 días. Desde el día miércoles hemos llevado ya el estudio bíblico que estamos llevando con respecto a las cartas que el Señor Jesucristo mismo manda para las iglesias. Señor Jesús le dice a Juan que él escriba al ángel de la iglesia. Y el Señor mismo, hermanos, es quien hace varias cosas. El Señor se describe a sí mismo. El Señor da una radiografía de la iglesia y le dice las cosas buenas, las cosas malas, le da una advertencia y también le dice el galardón que va a tener cada una de estas iglesias. Ya vimos 3 días, las 3 primeras iglesias, ya estuvimos con Éfeso, ya vimos Esmirna, ya vimos Pérgamo el día de ayer, y cada una de estas tenía una situación. Ahora, hermanos, vamos a estar analizando la siguiente iglesia, y va a ser algo muy, pero muy bueno lo que vamos a tener. En este día sábado vamos a tener 3 enseñanzas. Estará con nosotros el pastor Brian García, que nos estará hablando desde la Iglesia Pentecostal Unida en Ciudad Futura, en El Salvador. A las 2 de la tarde estará el pastor Jimmy García, quien está en Honduras. Y a las 5 de la tarde estará con nosotros el pastor Balmoris Hernández. Él está en Nueva York, Estados Unidos. Así es que no se lo pierda. Vamos a ver las otras 3 cartas que nos corresponden en este día sábado. Y mañana domingo a las 2:30 de la tarde, hora El Salvador, 1:30 California, a 4:30 del este, Miami y Nueva York, que son las personas que nos ven, vamos a estar hablando sobre la carta La Odisea y nos acompañará el pastor Isaac Alberto Aguilar desde California, hermanos, en la ciudad de Anaheim. Gloria a Dios. En este momento quiero yo presentar al pastor que hoy nos acompaña. Gloria a Dios, está con nosotros. Alguien que quiero mucho, que aprecio mucho, que estimo mucho en el Señor. Está con nosotros el pastor Brian García. Gloria al Señor Jesucristo. Quiero decirle que desde que conocí yo a este joven pastor, llegó a la iglesia, hermanos, que el Señor me permitía pastorear en esos días a mí. Llegó a la iglesia de mexicanos y bueno, siempre tuvimos una relación muy buena, siempre muy amable el hermano, siempre muy educado, gloria a Dios, y estuvo muchos años siendo el ministro de la alabanza. Quiero decirle que cuando en esa iglesia no había nada, porque en esa iglesia no teníamos ni guitarras, ni pianos, ni baterías, el Señor mandó a este joven y por medio de él, con otras personas que integraban el grupo, entre ellos mis hijos, tuvimos uno de los mejores días en la alabanza en esos lugares. Yo me gozo, yo escucho a otros y yo digo, no, aquel grupo de Grace, que así se llamaban ellos, Grace Ministries, cantaban mejor que este. Gloria a Dios. El pastor Brian ahora, él ya es un pastor, él está pastoreando una muy bonita congregación que yo conozco y a quienes también aprecio mucho. Él está con nosotros y él nos va a saludar en este momento. Brian. Gloria a Dios. Gracias, Francis Lee. Dios le bendiga grande y poderosamente a usted, a su familia. Gloria a Dios. Como usted lo dice, tenemos muchos años ya de conocerles, a usted, a su esposa, a sus hijos. Somos muy buenos amigos. Gloria a Dios. Y damos honra y gloria a Dios por lo que Dios ha permitido
amén, todos estos años. También agradezco a Dios por la oportunidad que nos da, ¿verdad?, de poder estar este día y poder estar enseñando la palabra de Dios. Amén. Esperamos que llegue a tiempo alguien y pueda servir de mucho para todos. Gracias, Pastor Francis Lee. Amén. Admiro y su gran labor que hace, amén, por medio de estas transmisiones. Amén. Sé que llegan a muchas personas más, amén, en todo el mundo, y pues la intención es esa, ¿verdad? Llegar a todo el mundo con la palabra de Dios, y gracias al Señor, para eso estamos. Gracias, Pastor Francis Lee. Aleluya. Gloria a Dios, amén, gloria al Señor. Gracias al pastor Brian, gloria a Dios, a su esposa, a su niño, amén, quien orábamos por él incluso antes de que hubiera nacido, que lo apreciamos mucho, a él, a su suegra, amén, la cuñada y el concuño, y al papá y a las hermanas y a los sobrinos, y bueno, gloria a Dios. Yo bauticé también a los sobrinos del hermano. Gloria al Señor Jesús y a toda su familia, a quien queremos y apreciamos mucho en todo momento. Quiero decirle que en este día nos corresponde el estudio bíblico para la iglesia de Tiatira. Ese es el estudio que el pastor Brian García nos va a estar trayendo, gloria al Señor, y hay algo bien especial en esta iglesia. El Señor le dice a la iglesia, hermanos, muchas cosas que usted tiene que prestarle atención, y se va a dar cuenta cómo el Señor no solo le está hablando a esta iglesia por el momento que vivía, que atravesaba, sino que también lo que el Señor le está diciendo nos lo está diciendo a nosotros. Si alguno de nosotros está pasando por una circunstancia de las mismas que se describe en esta carta, es Dios quien nos está hablando directamente. Así es que yo los dejo ahorita. El pastor Brian García va a estar con nosotros, va a estar trayendo la enseñanza. Que el Señor Jesucristo le bendiga. Pastor, es suyo el micrófono y las cámaras. Gloria a Dios. Gracias, Pastor Francis Lee, una vez más. Gloria a Dios por este tiempo muy especial. Quiero invitarle a que me acompañe a la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 2. Vamos a estar leyendo desde el versículo 18 hasta el versículo 29. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 18 al versículo 29. Lo leemos en el nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como de llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, aun cuando no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y la regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Gloria al Señor. Esta, hermanos, es la carta, gloria a Dios, o el mensaje enviado a la iglesia en Tiatira. Gloria a Dios. Y bajo esta carta vamos a estar estudiando, hermanos, en esta hermosa mañana. Gloria a Dios. El mensaje a la iglesia de Tiatira. Gloria a Dios. Quiero empezar, hermanos, diciendo que esta es la carta más larga de todas, y sin embargo fue enviada, hermanos, a una iglesia que estaba en una ciudad de un poblado más pequeño, a comparación de las demás ciudades
o iglesias que están en el libro de Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3. En cada carta, hermanos, cabe destacar también que Jesús envía o tiene algo que decir a las iglesias por medio de cada carta. Gloria a Dios. Y cada carta, hermanos, tiene cosas diferentes. Amén. El Señor siempre, amén, elogia alguna de estas iglesias, pero también el Señor disciplina en alguna manera y da a entender algo a estas iglesias. Tiatira, hermanos, el significado del nombre Tiatira es la que sacrifica, entre otros significados. Tiatira, hermanos, es una ciudad de Asia Menor. Se encuentra unos 70 kilómetros al suroeste de Pérgamo. Era una ciudad pequeña que estaba situada, hermanos, en una carretera que comunicaba a Pérgamo y a Sardis. Y eso en alguna manera le permitió su localización a que esta ciudad pudiera, hermanos, proliferar al comercio. También se cree, hermanos, que era una ciudad de función militar y eso sumaba a darle una localidad muy especial. También, hermanos, tuvo fama de tener esta ciudad de Tiatira, tuvo una fama de tener centros comerciales en los cuales se dedicaban a que ahí en ese lugar trabajaran muy buenos artesanos, amén, en los cuales también otros tenían paños. Y aún así, hermanos, a pesar de todas estas cosas que esta ciudad de Tiatira tenía, amén, era una ciudad no tan grande como las demás ciudades, como les mencionaba al inicio. Y en una ciudad, hermanos, como esta, que posiblemente estuviera tan militarizada, amén, y tuviera tantas cosas como esta, ¿cómo pudo haber llegado el evangelio a esta ciudad de Tiatira? En algunos, hermanos, de los viajes de Pablo, Pablo hablando del evangelio, predicando, ganando almas, amén, cumpliendo con lo que Dios había mandado hacer, nos habla en el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 11 al 15. Nos da una idea, hermanos, de cómo pudo haber llegado el evangelio a la ciudad de Tiatira. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 16, versículo 11. Zarpando, pues, de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos aquí. Gloria a Dios. De esta manera, hermanos, se cree que esta mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, pudo llevar el evangelio a esta ciudad de Tiatira. Gloria a Dios. El versículo, hermanos, 18 de Apocalipsis capítulo 2 dice: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Cuando la palabra o la carta, hermanos, dice sobre sus ojos como llamas de fuego, estos símbolos hacen referencia a que sus ojos, hermano, lo ven absolutamente todo y que pueden penetrar, hermanos, hasta lo más profundo del corazón del ser humano. Es decir, hermanos, que los ojos de Dios, que son como llama de fuego, hermanos, penetran a cualquier fachada, cualquier apariencia, cualquier máscara. El que alguien quisiera vivir, hermanos, una doble vida para la iglesia en Tiatira y ahora en día también, o querer tapar o esconder cualquier inmoralidad bajo algún techo, bajo algún cuarto, hermanos, de alguna casa, todo eso, hermanos, que cualquier persona pudiera hacer, esconderse
aparentemente de Dios, no podía hacerlo, era inútil porque Dios todo lo ve. Y sigue diciendo, y sus pies semejantes al bronce bruñido, significa, hermanos, o nos da a entender que los pies de Dios llega a todo lugar de la tierra, donde nadie puede escapar ni esconderse del verdadero juicio de Dios. Es muy importante, hermanos, que logremos entender esto. Amén. Los ojos como llamas de fuego y los pies semejantes al bronce bruñido. Como lo dice Jeremías, capítulo 17 y versículo 10. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras. Es decir, hermano, que el Señor Jesús lo conoce absolutamente todo. A Dios no podemos engañarlo. A Dios, hermano, no nos podemos esconder de Él. Dios lo ve todo. Amén. Y un día el verdadero juicio de Dios llegará, ya sea si hicimos buenas obras o hicimos malas obras. El elogio, hermanos, de parte de Dios a la iglesia en Tiatira, en esta carta, hermanos, es muy importante. El versículo 19 dice, yo conozco tus obras. Y note lo que dice, hermanos, y dice, y amor, y fe, y servicio, gloria a Dios, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Es decir, hermanos, que la iglesia o esta ciudad de Tiatira venía, hermanos, de menos a más. Empezó con cosas pequeñas, pero poco a poco iba avanzando. Y podemos notar, hermanos, que es muy importante como Dios lo dice, que las obras postreras, amén, son más que las primeras. Es decir, que esta iglesia empezó con cosas pequeñas, empezó poco a poco, y en su camino, en su caminar en el evangelio, en su caminar en la iglesia, ellos fueron mejorando algunas cosas. Ellos fueron avanzando en algunas áreas, amén, mejoraron en muchos aspectos, amén, de ese lugar, y Dios resalta eso, y Dios admira eso, que las obras postreras son más que las primeras. Gloria a Dios. Dios, hermano, le da 4 cualidades a esta iglesia de Tiatira, casi de una iglesia perfecta: amor, paciencia, fe y servicio. 4 cualidades muy buenas, 4 cualidades, hermano, que cualquier persona al leer esta carta, amén, que cualquier persona ver este tipo de cualidades en un lugar, en una iglesia, amén, se sintiera, gloria a Dios, muy agradecido, se sintiera, hermanos, orgulloso de pertenecer a un lugar así. Es casi, hermanos, una iglesia ideal, la iglesia en Tiatira. Las cualidades, hermano, una iglesia que tiene amor, una iglesia que tiene fe, una iglesia que tiene servicio, y una iglesia, hermanos, que también tiene paciencia, y que a la misma vez, hermano, el mismo Dios manda y los elogia de esta manera. Hermanos, eso posiblemente para el que estuviera leyendo la carta en ese entonces hubiera sido, o yo sé, hermanos, posiblemente que esta persona que estaba leyendo la carta y se las estaba leyendo a los demás allá en la iglesia de Tiatira, se estaban empezando, hermanos, a sentir alegres, gloria a Dios, porque Dios le estaba diciendo que conocía sus obras y las cualidades que le da son muy buenas. Pero como una iglesia, hermanos, con estas cualidades, gloria a Dios, amén, pueden pasar cosas como las que más adelante vamos a ver. Y surge la pregunta, ¿puede fallar una iglesia como esta, como Tiatira? Una iglesia con tan muy buenas cualidades, hermanos, que el mismo Dios les había mandado a decir y los había elogiado de esa manera. Y alguien se puede preguntar, ¿pero qué es lo que pasó? ¿Por qué Dios manda esta carta? ¿Cuál fue el problema en la iglesia en Tiatira? En la iglesia, hermanos, de Tiatira, en esa ciudad, el problema no era la falta de amor, como pasó en la iglesia en Éfeso, amén. No era, hermanos, la falta de fe. Era una iglesia llena de amor, era una iglesia llena de fe. El problema en la iglesia de Tiatira, hermanos, no era el servicio, era muy servicial. Dios mismo los elogia por medio de un muy buen servicio.
no era la falta de paciencia. La iglesia en Tiatira tenía paciencia en todo lo que hacía. Gloria a Dios. El problema, hermanos, en sí, de la iglesia en Tiatira fue la tolerancia, sin la confrontación al pecado. Incluso, hermanos, cuando Jesús manda esta carta a esta ciudad, a esta iglesia en Tiatira, amén, usa la palabra toleras. La tolerancia, hermanos, sin confrontación, amén, del pecado trae consecuencias muy graves en un lugar, en una iglesia, en una sociedad, amén, en cualquier parte del mundo. La tolerancia, sin la confrontación a mejorar ciertas cosas, hermanos, trae consecuencias muy graves, y es algo que Dios no estaba dispuesto a aceptar. Leemos en el versículo 20, y luego de que Dios ya elogia, ya sabemos quién manda esta carta, ya sabemos quién es el que se presenta como el Hijo de Dios. También, hermanos, hay que tomar en cuenta, amén, que Dios se presenta en esta carta como el Hijo de Dios. Gloria a Dios. En muchas ocasiones Dios se presenta de diferentes maneras, pero en esta carta, gloria a Dios, Dios se presenta como el Hijo de Dios. Y es muy importante entender eso, porque Dios de alguna manera da a entender a esta iglesia, a esta ciudad en Tiatira, hermanos, que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Se presenta como el Hijo de Dios, como autoridad para aquella iglesia, como dueño real de la iglesia, amén, como el máximo jefe, gloria a Dios, de esta iglesia. El versículo 20 dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Se cree, hermanos, que esta Jezabel hace referencia a la misma Jezabel, esposa de Acab. Acab, hermanos, para los que no están muy familiarizados con esto, fue uno de los reyes más perversos que Israel tuvo. Acab, hermanos, de hecho, habían dado en todos los pecados de Jeroboam, dice la palabra de Dios, que por cierto, fueron muy horribles. Y todavía, hermanos, a pesar de que Acab, esposa de esta Jezabel del Antiguo Testamento, estuvo en todos los pecados involucrados de Jeroboam y eran horribles, tomó por mujer, amén, a Jezabel, se casó con ella, con esta Jezabel del Antiguo Testamento. Esta Jezabel, hermanos, del Antiguo Testamento, esposa del rey Acab, trajo sacerdotes paganos a Israel, quienes implementaron la adoración al dios solar, Baal. En su odio contra el profeta Elías, quien denunció la apostasía generalizada, decretó contra él y todos los que no se sometieron a su autoridad la persecución y la muerte. Lo que significa, hermanos, es que esta mujer era muy mala. Esta mujer, hermanos, tenía el control de absolutamente todo en ese momento, en esa nación, amén, al tal grado de que si nadie, hermanos, o alguien se rehusaba a hacer lo que ella decía, adorar a los dioses que ella adoraba, a la idolatría, a la apostasía, muchas otras cosas, ella daba autorización para que se cometiese persecución contra aquellos y muerte contra aquellos que no querían hacer lo que ella decía. Y eso está en Primera de Reyes, desde el capítulo 16 al capítulo 21, usted puede leerlo. De la misma manera, hermanos, la iglesia romana llegó a absorber el paganismo, implementando la idolatría y la adoración al dios Sol. De hecho, en los primeros tiempos, la ciudad de Tiatira, hermanos, era considerada un lugar sagrado, pagano, con templos dedicados al dios Sol, Baal. En Tiatira había también, hermanos, una mujer tan pecaminosa, con mucha maldad, como la Jezabel del Antiguo Testamento, esposa de Acab. Y de alguna manera Dios, en su carta dirigida a la iglesia en Tiatira, hermanos, llama a esta mujer también, que está ahí, Jezabel. Y por eso muchos, hermanos, hacemos referencia a la misma Jezabel que apareció en el Antiguo Testamento, por la misma maldad, amén, que aquella mujer tenía y coincidía el mismo nombre. Y de esa mujer, hermano, Jesús, al examinar la iglesia, dice muchas cosas muy importantes que debemos de entender, hermanos, en esta mañana. Una de ellas es que el Señor dice que ella dice ser profetisa. También el Señor les dice a la iglesia en Tiatira, y ella no solamente se dice ser profetisa, sino que también seduce a mis siervos.
La seducción, hermanos, de ella era tan terrible porque tenía que ver con fornicar y tenía que ver también con actos de inmoralidad. Si se decía, hermanos, si usted lee conmigo en esta mañana este capítulo, gloria a Dios, capítulo 2, y estamos ahorita en el versículo 20, gloria a Dios, estamos ahorita en el versículo 20. Si usted puede leerlo conmigo, hermanos, en esta mañana, la palabra de Dios dice, si se decía o se dice ser profetisa. Y si se decía, hermanos, ser profetisa, es porque nadie la llamó así, o nadie la nombró profetisa. Amén. Ella solita se dijo, yo soy profetisa. Amén. Nadie la nombró así. Ella misma se dijo, yo soy profetisa. Así como hay muchos hoy profetizando cosas que no tienen nada que ver con el evangelio de Dios, ni mucho menos con la palabra de Dios. El problema, hermano, de esta mujer no era solamente su falsedad, simplemente su seducción, gloria a Dios, sino que también, escuche esto, ella estaba enseñando en esta iglesia, cosa, hermano, que no debería de estar enseñando en la iglesia, y seducía a sus siervos. En esto hay que tener mucho cuidado, hermanos, como una iglesia con paciencia, con perseverancia, con amor, con fe, con muchas muy buenas cualidades, estaba permitiendo a tal grado que una falsa profetisa estuviera enseñando en la iglesia, estuviera, hermanos, aparte de enseñando, cometiendo actos inmorales con los siervos de Dios. Aquí no dice, hermanos, que con los que no estaban convertidos, aquí dice con los que ya están convertidos, con los que estaban en el camino de Dios, con los hijos de él, con los siervos de Dios, con ellos es que ella cometía estas cosas y seducía a los siervos del Señor. Y en esto, hermanos, hay que tener cuidado, porque bíblicamente los hijos de Dios pueden ser seducidos al pecado, como lo dice Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1, en donde Satanás, hermanos, de alguna manera sedujo a David para que cometiera cierto tipo de cosas. También Pablo, en Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 15 al 20, habla muy claramente, hermanos, de cómo el cristiano puede ser seducido e inducido a la práctica de inmoralidad. Y más adelante también, hermanos, en Primera de Corintios, capítulo 10 y versículo 21, habla de ser seducido a la idolatría. Es decir, que el cristiano, hermanos, puede ser seducido a la inmoralidad y a la idolatría. De hecho, Salomón, hermanos, usted sabe que terminó adorando a dioses ajenos. Y no solamente esta mujer, Jezabel, era falsa profetisa, enseñaba falsas doctrinas y seducía a los siervos de Dios, sino que dice Jesús en el versículo 21, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Si algo, hermanos, debemos entender, es que Dios, antes de disciplinar a alguien, es que Dios, antes de disciplinar a una persona, a una iglesia, a una sociedad, Dios primeramente trata con las personas, trata con la sociedad, trata con la iglesia antes de mandar la disciplina, antes de mandar el castigo, y le da tiempo. Incluso podemos ver también, hermanos, que Dios hace eso con el incrédulo, da tiempo. Dios le dice a Noé, construye un arca, amén, vendrá un diluvio. Noé obedece, amén, y fabrica el arca. Noé anuncia sobre el diluvio por mucho tiempo, hermanos, y Dios dio tiempo al incrédulo para que creyera y entrara al arca. Vino el diluvio, hermanos, si usted conoce la historia, nadie entró al arca, solamente la familia de Noé. Dios da tiempo, hermanos, para que las personas se arrepientan. Pero esta mujer, Jezabel, Dios le había dado tiempo y ella no había querido rehusar ni arrepentirse de lo que ella estaba cometiendo. Dios siempre, hermanos, da tiempo y esa es una parte de su bondad. Gloria a Dios. ¿Será posible que en esta mañana Dios le esté dando tiempo a alguien que está viendo y escuchando esta enseñanza en esta hora? Si bien es cierto, esta carta, hermanos, fue escrita para la iglesia en Tiatira, pero también, hermanos, esta carta puede ser dirigida a cada uno de nosotros el día de hoy. Esta carta, hermanos, nos da una gran enseñanza, gloria a Dios. ¿Será que en las iglesias de ahora en día habrá paciencia, habrá amor, habrá un buen servicio, exista fe? Amén. Pero posiblemente, hermanos, hay cosas ahí que todavía tenemos que cambiar.
Dios, hermano, le da tiempo de arrepentirse a esta mujer y no quiso hacerlo. Y ya Dios había decretado su pago por todo lo que ella estaba haciendo y se acabó el tiempo de arrepentirse. ¿Por qué digo esto, hermanos? Que para esta mujer se había acabado el tiempo de arrepentirse, por lo que dice el versículo 22. Léalo conmigo. Estamos en Apocalipsis capítulo 2, versículo 22. He aquí, yo la arrojo en cama. Así inicia diciendo el versículo 22. He aquí, yo la arrojo en cama. Aquí no dice quizás la voy a arrojar en cama o lo voy a pensar. Dice la voy a arrojar. Es algo que Dios ya había decretado. Algunos creen, hermanos, que cuando Dios dice la postraré en cama, se refería a mandarla directamente al infierno. Otros dicen o creen, hermanos, que se refiere a una cama de aflicción, a una cama de dolor, de enfermedad. Posiblemente sí. Amén. Pero es algo que Dios ya había decretado. Y esta mujer Jezabel tuvo tiempo para arrepentirse y no lo quiso. Dice el versículo 22, sigue diciendo, y en gran tribulación a los que con ellos adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Yo puedo, hermanos, notar acá que existen 3 grupos de personas. Y quiero que me ponga atención por un momento más. El grupo número 1, hermanos, que yo puedo notar aquí, es el que se ha acercado a Jezabel y han sido seducidos y están cometiendo adulterio espiritual en la ciudad de Tiatira, en esta idolatría con Jezabel, y que todavía tienen tiempo de arrepentirse, y si no lo hacen, dice Dios en el versículo 22, los arrojará a una gran tribulación. La intención de Dios, hermano, no es mandarlos al infierno, condenarlos, sino darles la salvación. Y este primer grupo tiene un dato muy bueno y alentador, y es que todavía tienen tiempo. La palabra de Dios dice, mientras hay vida, amén, hay esperanza. Dios siempre da tiempo, gloria a Dios. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos, absolutamente todos, procedan al arrepentimiento. El primer grupo todavía tiene tiempo, porque si no lo hacen, llegará el juicio, llegará el castigo, y Dios los va a arrojar a una gran tribulación. El grupo número 2, hay otro grupo, hermanos, que tal parece que ya no tiene tiempo, porque dice el versículo 23, y a sus hijos heriré de muerte. Así dice el versículo 23. Cuando dice, hermanos, hijos, no son posibles hijos biológicos, sino aquellos que están entregados al servicio completo de ella, en la idolatría y la inmoralidad. Aquellos que ya están completamente, hermanos, entregados a esta mujer, aquellos que decidieron definitivamente dejar la sana doctrina, dejar los caminos de Dios, dejar lo bueno por seguir lo malo. Aquellos que decidieron, hermanos, gozar de sus placeres carnales, aquellos que dijeron, Dios, ya no quiero nada contigo, me voy con Jezabel, ella me ofrece inmoralidad, ella me ofrece fornicación, ella me ofrece placeres carnales. Este grupo de personas es a lo que se refiere a sus hijos heriré de muerte. Y es algo que ya está decretado por Dios, no dice tal vez los voy a herir, dice a sus hijos heriré de muerte. Ya no hay oportunidad. ¿Cuál es la razón, hermanos, del envío de esta carta a Tiatira? Y está claro, es la purificación de la iglesia y de alguna manera dar un escarmiento también. Sigue diciendo el versículo 23, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Gloria a Dios, y os daré a cada uno según vuestras obras. Y esto me recuerda, hermanos, a las palabras que usa Salomón en Eclesiastés capítulo 12 y versículo 14, en donde dice, porque Dios traerá a toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, ya sea buena o sea mala. Gloria a Dios. Y el grupo número 3, hermano, es el más motivante. Dice el versículo 24, gloria a Dios, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Gloria al Señor. Como sucedió, hermano, durante el reinado de la pagana Jezabel del Antiguo Testamento, esposa del rey Acab,
no todos en ese entonces doblaron sus rodillas ante su dios Baal. Porque si usted recuerda y puso atención, yo dije que esta mujer, a los que no los querían seguir a ella los mandaba en persecución y les daba muerte. No todos hicieron caso a esta Jezabel del Antiguo Testamento, esposa de rey Acab. Esto está en Primera de Reyes, capítulo 19 y versículo 18. No todos lo hicieron. Así también sucedió en la ciudad de Tiatira. No todos, hermanos, hicieron caso o obedecieron o decidieron seguir a esta mujer Jezabel, en la que habla Apocalipsis, en la carta dirigida a la iglesia en Tiatira. Y Dios dice a aquellos cuantos no tienen esa doctrina de esta mujer Jezabel y no han conocido a los que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo digo, no os impondré otra carga. Estos son los creyentes que tenía la iglesia, los que no abrazaron la doctrina de esa profetisa, que se mantuvieron firmes y no participaron en esos actos inmorales. El versículo 25 dice, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Este versículo es dirigido para los que decidieron guardar la sana doctrina, para los que no obedecieron a Jezabel y decidieron estar firmes con esa fe. Sabe, hermanos, que yo creo que esta carta, en el elogio, cuando dice que es servicial, que tiene paciencia, que tiene fe, amén, que tiene muchas cualidades buenas, es dirigida para este pequeño grupo de personas que decidieron mantenerse firmes y tener la sana doctrina en la iglesia en Tiatira. Y Dios les dice en el versículo 25 a ellos, pero lo que tenéis, el que tenían la sana doctrina, todavía estaban decidiendo hacer las cosas bien, todavía eran serviciales, todavía estaban guardando su cuerpo, a ellos detenerlo hasta que yo venga. El versículo 26 dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Esta, hermano, es la recompensa para la iglesia en Tiatira, para aquellos que desean hacer las cosas bien hasta el fin. En muchas ocasiones hemos leído, hermanos, Mateo capítulo 24 y versículo 13 dice, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Hasta el fin, hermanos, da referencia que hasta el fin de la vida del vencedor en el contexto de Apocalipsis capítulo 2 y versículo 10, donde dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Pero también da referencia hasta el fin de la era cristiana, es decir, hasta el fin de la era cristiana, como dice Mateo capítulo 28 y versículo 20. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y cuando Dios dice, hermanos, le daré autoridad sobre las naciones, está anunciando su era mesiánica que iniciará con su glorioso retorno. Será la época en la cual los vencedores reinarán con Cristo durante 1000 años en el cielo. Eso está en Apocalipsis capítulo 20, versículo 4 y Apocalipsis capítulo 21 y versículo 4. Gloria a Dios. Note lo que Dios, la recompensa que Dios dará a aquellos que decidieron hacer las cosas bien. Aquellos que decidieron abrazar la sana doctrina, seguir los caminos de Dios a pesar de las dificultades, a pesar de los procesos, ellos siguieron firmes, parados en la roca que es Cristo Jesús. El versículo 27 dice, y la regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. La vara de hierro, hermanos, hace alusión al cetro o bastón de metal que usaban los pastores de ovejas para defender a sus rebaños, como dice Salmos capítulo 23 y versículo 4, que tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y al decir que el vencedor la regirá con vara de hierro a las naciones y que éstas serán quebradas como vaso de alfarero, Cristo hace una promesa que deriva del Antiguo Testamento, donde dice Salmos capítulo 2, versículo 8 al 9, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantados con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Gloria al Señor. Y termina diciendo el versículo 28, y a todos estos les daré la estrella de la mañana. Y es la promesa más maravillosa. Y le daré la estrella de la mañana. Y al decir Jesús esto, hermanos, que el vencedor le dará la estrella de la mañana, le está diciendo que le otorgará su propia presencia.
pues Jesucristo mismo se identifica como la estrella de la mañana en Apocalipsis capítulo 22, versículo 16. Segunda de Pedro también habla en capítulo 1, versículo 19, que Jesús es la estrella de la mañana. Realmente, hermanos, esta carta a la iglesia de Tiatira, gloria a Dios, no solamente es dirigida para ella. También esta carta, hermanos, posiblemente está siendo dirigida para alguien de ahora en día. Gloria a Dios. Yo no sé, hermanos, gloria a Dios, para quién está siendo dirigida esta carta, pero estoy seguro que es para alguien ahora en día. Posiblemente en sus iglesias haya paciencia, posiblemente en las iglesias de ahora en día haya amor, haya fe, haya muy buen servicio, gloria a Dios. Pero ¿será que estamos dejando pasar algunas cosas que eso hacen que el Señor, gloria a Dios, mande disciplina? El Señor, hermanos, si bien es cierto, Dios es amor, pero Dios no va a tolerar el pecado. Y el problema de la iglesia en Tiatira fue que toleró, hermanos, el pecado. Gloria a Dios. Ella confundió el amor con el pecado. Gloria a Dios. Y Dios no va a tolerar el pecado nunca. Quiero preguntarle en esta mañana tarde, ya para ir terminando, ¿de cuál grupo de personas somos? ¿De los que aún tiene tiempo de cambiar el estilo de vida? ¿De los que no, hermanos, quieren cambiar y por las propias decisiones serán condenados, como fue un grupo de esta iglesia en Tiatira? ¿O de los que a pesar de tanta adversidad, pecados en todas partes, pandemias, amén, muchas cosas, han estado firmes en sus convicciones, creyendo, siendo fiel a Jesús, guardando sus estatutos y principios? Se imaginara si esta carta que fue dirigida a la iglesia en Tiatira fuera dirigida a la iglesia de ahora en día. Gloria a Dios. De verdad que necesitamos, gloria a Dios, tomar algo y aprender algo de esta carta que el Señor manda. No solamente fue para aquel tiempo, sino también para el tiempo de hoy. Posiblemente hayan muy buenas cualidades en las ciudades, en las iglesias, gloria a Dios, pero necesitamos, gloria a Dios, mantenernos firmes, gloria a Dios, y no permitir, gloria a Dios, y tolerar el pecado dentro de nuestras iglesias, porque Dios no mandará avivamiento a una iglesia que está en pecado. Gloria al Señor. Y espero que usted que está oyendo en esta mañana, gloria a Dios, sea del grupo de los que se han mantenido firmes, sea de ese grupo que se ha mantenido fiel a Jesús, sea de ese grupo que ha decidido guardar los estatutos, los principios, y el Señor le dará la estrella de la mañana. Gloria a Dios. Muchas gracias, Pastor Francis Lee. Amén. Ha sido de mucha bendición para mí poder participar de este servicio. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Gracias, hermano Pastor Brian García. Que el Señor Jesucristo le bendiga. Gloria a Dios. Hemos tenido una muy buena enseñanza de parte del hermano. Es una gran bendición, hermano, el que usted nos haya traído la palabra en este día. Gloria al Señor. Hay algo bien especial, el mensaje que el Señor le da. Fíjese esa promesa que el pastor habló. El versículo 28, al que venza le daré la estrella de la mañana. Y con eso queremos terminar en esta hermosa mañana que el Señor nos ha dado. El Señor mismo, la presencia misma de Él estará con nosotros en todo momento. Gloria a Dios. Vamos a orar para ser despedidos. Señor Jesucristo, gracias, Señor, por sus abundantes promesas en su bella palabra. Gracias, Señor, por su amor y su bondad, que a pesar de cualquier circunstancia mala en que hayamos caído, sabemos, Señor, que incluso tú le diste tiempo para arrepentirse a esa Jezabel. Tú mismo, Señor, estás dando tiempo a todo el mundo para que venga a tus pies. No es que retardes la promesa, sino que tú estás esperando que todos vengan al arrepentimiento. Tú quieres darnos, Señor, la estrella en la mañana, es decir, tu presencia misma con nosotros. Gloria al Señor. Amén. Aleluya. Gloria a Dios, hermanos. Quiero decirles que Dios ha sido bien bueno, muy buen estudio, buen mensaje. Aprendemos muchas cosas de esta carta a la iglesia de Tiatira en el libro del Apocalipsis. Gloria a Dios, que el Señor les bendiga.